Pero bueno, vamos a dar nuestras experiencias en esto. La hidrocefalia básicamente consiste en dilatación del sistema ventricular, es una enfermedad conocida desde la antigüedad. El primer paciente, no el primer paciente con hidrocefalia, sino el primer paciente cuyo nombre y apellido conocemos con hidrocefalia fue el faraón Akenatón de Egipto. Es una enfermedad que aparece en todas las razas y aún en todas las especies. El conocimiento de la hidrocefalia es muy antiguo. Por ejemplo, los espartanos, a los chicos que nacían con malformaciones, incluida la hidrocefalia, los exponían. Exponer para ellos era dejarlos a la intemperie para que la naturaleza se encargara de ellos, los abandonaban en el medio del campo. Desde el punto de vista de la incidencia, la hidrocefalia se presenta en 3 o 4 de cada 100 nacidos vivos. La mayoría son casos esporádicos, otros se asocian a malnutrición, tóxicos, infecciones, como el citomegalovirus. Hay un patrón ligado a X, que es el 2%, y la hidrocefalia adquirida, los principales agentes son el trauma, la hemorragia, la meningitis y los tumores. Desde el punto de vista de la etiología, la hidrocefalia puede ser hipersecretoria, lo cual es raro, y está asociada habitualmente a tumores de los plexos coroideos, a papiloma de plexo coroideo. Y no avanzamos. La obstructiva, que es la más importante y es la que vamos a poder tratar con endoscopía, que tenemos la obstrucción de la vía de circulación del líquido cefalorraquídeo, y puede ser univentricular, biventricular, triventricular o tetraventricular, de acuerdo a la localización de la obstrucción. Y dice y la mal reabsortiva, donde tenemos un bloqueo extracerebral de la circulación del líquido cefalorraquídeo, y en estos casos la endoscopía no nos va a ser útil, porque nosotros lo que hacemos con la endoscopía es realizar un cortocircuito entre el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo para que el líquido cefalorraquídeo pueda ser absorbido. Puede ser un bloqueo extracerebral de la circulación del líquido, vellosidades aracnoides atróficas o bloqueadas y aumento de la presión venosa, o combinaciones de todas estas. Aquí tenemos un esquema básico de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Básicamente se produce en los plexos coroideos, circula por los ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, saliendo al espacio subaracnoideo, donde es reabsorbido en las granulaciones de Pacchioni. Esto es a modo esquemático, no es exactamente así, pero esta es la principal vía de reabsorción o de circulación del líquido cefalorraquídeo. A ver, ¿cómo hago que funcione este video? Ahí vamos. Ahí tenemos una resonancia dinámica donde vemos la circulación normal del líquido cefalorraquídeo. Esto es simplemente una iconografía que nos pareció linda presentar, pero básicamente esto lo usamos en algunos pacientes si queremos saber cuál es la circulación, y también la usamos para ver la funcionalidad de la circulación a través de una tercer ventriculostomía. Nuestra experiencia en endoscopía empezó en el año 95 con el profesor Axel Pernesky en Mainz, Alemania, y aunque parezca mentira, todos tenemos nuestra historia. Aquí estoy yo en el año 95 haciendo los primeros pasos de neurocirugía endoscópica junto con mi compañero de entonces, el profesor Fernández Molina, que fuimos los dos de los primeros argentinos, no los primeros, pero de los primeros argentinos en ir a entrenarnos a Alemania con Pernesky. Aquí tenemos, este es un video de alta definición, donde vamos a ver la técnica quirúrgica de la tercer ventriculostomía. Allí vemos ingresando al ventrículo lateral el foramen de Monro, y al fondo vemos
plexo coroideo y ambos cuerpos mamilares. En el piso, vamos a ver la arteria basilar, el infundíbulo hacia arriba, ese punto rojo, y en el medio, en un sitio avascular, vamos a intentar realizar la perforación del piso. Esto que van a ver en primera instancia es una pinza de DEC, es una pinza que produce la firma Storz. Nosotros raramente la utilizamos, pero bueno, en este video quisimos agotar todas las posibilidades. Esta pinza nos permite hacer la primera perforación y alguna dilatación, pero a nosotros nos gusta dejar en general una dilatación mayor aún, así que la vamos a complementar con el balón, un balón de Fogerty. También podemos utilizar otros balones que vienen con forma de 8, son especialmente realizados para neurocirugía endoscópica, pero con un Fogerty consideramos que es más que suficiente. Los que nosotros usamos, de acuerdo al endoscopio que esté disponible en ese momento, son entre 3 y 6 French, y tratamos de que el ecuador del balón nos quede a la altura del piso del tercer ventrículo para lograr la mayor dilatación posible. Una vez que está dilatado y nos sentimos conformes, otra cosa muy importante a realizar es inspeccionar. Bueno, ahí vamos a inflar de vuelta el catéter. Esta maniobra a veces asusta un poquito a la gente que no está acostumbrada, pero es posible inflar el catéter abajo y traerlo hacia arriba. En general no causa ningún problema. Y lo que decía que es importante, explorar la cisterna para ver si tenemos una membrana de Lilliquis permeable, lo cual nos va a asegurar, si la reabsorción es posible, el éxito del procedimiento. En cuanto a los resultados, en un periodo del año 95, donde empezamos a 2015, y realizamos 322 procedimientos de tercer ventriculostomía endoscópica en 314 pacientes con hidrocefalia obstructiva, de los cuales 310 están libres de shunt. 20 pacientes presentaron signos de disfunción, por lo que fueron reexplorados endoscópicamente. A algunos se les realizó refenestración de la ventriculostomía, la que resultó exitosa en 8 de ellos. Los otros 12 pacientes con disfunción debieron ser sometidos a una derivación ventrículo-peritoneal con válvula. El éxito del procedimiento, definido como la no necesidad de otra cirugía para el manejo de la hidrocefalia, fue del 97%. Las complicaciones fueron hemorragia severa en un caso, fístula de líquido en 4 pacientes. La fístula de líquido nosotros la consideramos como una mala elección del procedimiento. ¿Por qué? Porque si yo realizo una tercera ventriculostomía, permito libremente llegar el líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo, y el espacio subaracnoideo es capaz de reabsorber el líquido cefalorraquídeo, no deberíamos tener fístula. Prácticamente con un cierre de piel sería suficiente. O sea, tal vez en esos 4 pacientes la indicación de la tercera ventriculostomía no fue adecuada porque eran incapaces de reabsorber el líquido. La mortalidad total fueron 2 casos, 0,62% de la casuística, uno relacionado con hemorragia y una muerte súbita en un paciente recién nacido, sin correlación con la lesión anatómica. Ahí está nuestro equipamiento, que no es tan sofisticado como el que mostró el doctor recién. Es más, esa torre de endoscopía que ustedes ven allá atrás, la construí yo personalmente con mis manos. Es un monitor de computadora. Nosotros hacemos el registro a través de una computadora y en un disco rígido. Y esto lo que tiene es un brazo que nos permite colocar sobre el paciente el monitor, y de esa manera trabajamos de frente. Y siempre a 4 manos, y siempre 2 operadores que ya están acostumbrados a trabajar entre sí, que prácticamente no tienen que decirse nada porque cada uno conoce su función, y en ningún momento cambiamos. No somos cirujano y ayudante, somos 2 cirujanos haciendo un procedimiento. Según la literatura, las diversiones ventriculares con válvula tienen un promedio de disfunción de alrededor del 50% en los primeros 2 años y una tasa de complicaciones que incluyen infecciones que se sitúan en el 35%. En nuestra experiencia de 20 años, ahora son más, utilizando técnicas endoscópicas en el tratamiento de la hidrocefalia obstructiva, hemos tenido 3% de disfunciones y 0% de infección en relación con el método.
las ventajas económicas. El costo de un sistema derivativo en Argentina, por lo menos, varía entre 300 y 3.000 dólares. Pongamos un promedio de 1.500. La tasa de disfunción es el 50% en los primeros 2 años. El gasto promedio en válvulas por disfunciones a 2 años en 310 pacientes son 310 por 1.500 dividido 2, 232.500 dólares, que son 10 endoscopios. Consideramos que la tercera ventriculotomía endoscópica es el nuevo estándar para el tratamiento de la hidrocefalia no comunicante en vista de las bajas tasas de mortalidad y morbilidad del procedimiento asociadas a las ventajas potenciales para el paciente y el sistema de salud. Muchas gracias. Juan, no sé cómo venimos de horario, creo que atrasados. Si no, tengo otro de hidrocefalia. Yo lo tengo, pero ¿cómo venimos de horario? Si venimos atrasados, pone entonces hidrocefalia del adulto en la misma carpeta que es Bogotá, que puede ser que haya alguna cosa repetida. Bien, del punto de vista etiológico, entonces, hidrocefalia viene del griego, que es hidros, agua, cefalón, cabeza. Desde la definición histórica de Hipócrates en el siglo III a.C., es la condición caracterizada por la presencia de grandes cantidades de líquido intracraneal. Una definición sería la colección del líquido cefalorraquídeo con presión elevada en forma permanente o intermitente, usualmente en los ventrículos, pero a veces puede aparecer en espacios subaracnoideos o en el intersticio. Eso es bastante avanzado para nosotros los cirujanos, es la dilatación ventricular con aumento de la cantidad de líquido cefalorraquídeo. Desde el punto de vista etiológico, la hidrocefalia puede venir por defectos genéticos, malformaciones, pre- y postnatal por infecciones, trauma, hemorragias, tumores y déficit de ácido fólico o malnutrición, aracnoiditis o fibrosis. Tenemos diferentes tipos de hidrocefalia. La primera que vamos a nombrar no es una verdadera hidrocefalia, que es la hidrocefalia ex vacuo, que es aumento compensatorio de los espacios de líquido cefalorraquídeo por digenesia, destrucción o atrofia cerebral, pero la presión del líquido cefalorraquídeo es normal. Recordemos, en las verdaderas hidrocefalias, en algún momento siempre hay una presión elevada, aunque en el momento que nosotros la evaluamos tenga una presión normal, pero para forzar esa dilatación ventricular, salvo que tengamos un daño parenquimatoso como en la hidrocefalia ex vacuo, y como en algún momento nos enseñó el profesor Jaquín Padre, en algún momento siempre la presión intracraneana aumenta y después los ventrículos se adaptan a ese volumen. Desde el punto de vista de la clasificación, la hidrocefalia podemos, como dijimos recién, clasificarla en hipersecretoria, obstructiva o mal reabsortiva. Hipersecretoria, que es muy rara, está relacionada habitualmente con tumores productivos de los plexos coroideos. La obstructiva, la obstrucción de la circulación puede ser puede causarnos una hidrocefalia uni, bi, tri o tetraventricular. La malreabsortiva, vamos a tener un bloqueo extracerebral de la circulación, vellosidades aracnoides atróficas o bloqueadas y aumento de la presión venosa. Y hay combinaciones. La hipersecretoria, frecuentemente asociada a tumores de los plexos coroides, el tratamiento es la resección tumoral. No hay otra si queremos un tratamiento curativo. La hidrocefalia obstructiva, vamos a tener, de acuerdo al sitio de la obstrucción, diferentes tipos. La univentricular puede estar relacionada con tumores, quistes o estenosis del monro, y la resección tumoral, fenestración del quiste o la monroplastia es el tratamiento adecuado. La obstructiva biventricular, vamos a tener una obstrucción en el tercer ventrículo anterior. Lo más habitual, por ejemplo, es un quiste coloide del tercer ventrículo, un craneofaringioma o un glioma que nos causa una obstrucción en el tercer ventrículo anterior. El tratamiento es la resección tumoral y la biopsia tumoral o shunt, ya que la tercer ventriculostomía en el tercer ventrículo anterior no nos va a ser posible para solucionar este tipo de hidrocefalias. Después, cuando veamos tumores dentro de un rato,
vamos a ver la resolución de algunos de estos casos que estamos viendo ahí. La hidrocefalia obstructiva del tercer ventrículo posterior, por ejemplo, las lesiones de la región pineal, como epiniocitoma, pineoblastoma, tumor neuroectodérmico primitivo, estenosis acueductal, esos sí van a ser beneficiados con la tercer ventriculostomía, ya que el cortocircuito de la circulación del líquido cefalorraquídeo va a permitir salvar esa obstrucción y obviamente después habrá que ver qué hacemos con la patología original, resección tumoral, biopsia tumoral y tratamiento médico, tratamiento oncológico o lo que corresponda. La hidrocefalia tetraventricular, este es un caso que tuvimos de lástima que no tengo la imagen postoperatoria, pero les puedo asegurar que fue así. Es una señora que tenía un quiste aracnoideo a la salida del cuarto ventrículo y el tratamiento a través de una tercera ventriculostomía fue suficiente y después pudo operarse el quiste aracnoideo, que en ese momento la paciente no estaba en condiciones de esa cirugía. Entonces, la hidrocefalia tetraventricular, como dijimos, alteración de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, además de infecciones, hemorragias, siembras tumorales, radiación o aracnoiditis. Me pasé una. El 50% de los casos son relacionados con hemorragia subaracnoidea, meningitis o trauma craneal. La hidrocefalia idiopática tiene tasas más altas de respuesta al tratamiento que las causadas o las relacionadas con infecciones, hemorragias, etc. Desde el punto de vista fisiopatológico, la dilatación ventricular lleva a una isquemia de las estructuras periventriculares, hay compresión de las arteriolas y vénulas y aumento de la incidencia de la hipertensión arterial, arteriosclerosis en hidrocefalia no comunicante. Bueno, les agradezco mucho. Esta es la plaza principal de la ciudad de La Plata. Allí vemos el edificio municipal, un par de torres horribles que le han hecho a los costados y unos dibujitos que nos alegran la tarde. Muchas gracias.